Saludos queridos amigos de nuestro canal Fundación Las Delicias TV. Bienvenidos una vez más. Es un gusto el saludarles y el poder estar con ustedes en esta serie que hemos titulado Más allá de lo que vemos. Recuerde, estamos analizando el impacto que causa la televisión, sobre todo en los niños. Y este es un problema que no escapa a la realidad de los niños, sino también es un asunto que nos involucra a todos. Adultos, jóvenes, incluso hasta personas ya de edad avanzada. Lo cierto es que podemos plantearnos una premisa para poder iniciar nuestro programa en el día de hoy y es, ¿cuál es el impacto que causa la televisión? ¿Será que una comiquita, por muy inocente que sea, no tiene el mismo efecto de una comiquita de tilde violento? ¿O alguna comiquita donde se distorsionen las realidades no tiene el mismo impacto de alguna donde simplemente se canta, se habla con animales o de repente hay exposición a magia, brujería y hechicería? ¿Cuál es el impacto que tiene una comiquita, una serie de televisión, una película en la mente de las personas? Más allá de lo que vemos. De lo que vemos. Bien, antes de iniciar, vamos a orar. Querido Señor, gracias te damos por la bendición que nos das de poder encontrarnos aquí a través de este medio, a través de este canal, para poder estudiar, Señor, estos temas. Permite, Padre Celestial, que el tema de hoy pueda ser de gran beneficio para todos aquellos que puedan escucharle. Bendícenos, ayúdanos y ayúdanos a tomar decisiones correctas, basadas siempre en tu voluntad, en tu palabra, Señor. Perdona nuestros pecados en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, recordemos algunas cosas importantes. Ayer estuvimos hablando y estuvimos presentando en algunos puntos tomados de estudios realizados en lo que respecta al impacto de la televisión. Y en ese aspecto quiero recordarles algunas cosas que ya presentamos. Por ejemplo, tomado del libro La televisión y violencia, su impacto sobre niños y adolescentes, podemos leer lo siguiente: la exposición extensa a programas de televisión que contengan violencia causan mayor agresividad en los niños. En ocasiones, al ver tan solo un programa violento, puede aumentar la agresividad. Los niños que ven espectáculos en los que la violencia es presentada de forma muy realista, repetida o sin ser castigada, tienen mayor probabilidad de imitar lo que ven. La violencia genera en los niños sentimientos de emoción, adrenalina y suspenso que no quieren dejar de sentir y por lo tanto no quieren dejar de ver. Entonces el problema es que cuando el niño deja de ver la televisión, pues quiere traer, ¿no?, de vuelta esa sensación de emoción a la vida real y por eso imita los actos violentos que vio en el programa. No olvidemos esta definición importante y esta premisa importante. La visualización de la violencia en la televisión generalmente despierta y estimula a los niños a comportarse violentamente. En pocas palabras, estamos recibiendo un tipo de TV que es catalogada, puede ser catalogada como TV basura. Si bien es cierto, hay programas que son educativos, hay programas de opinión, de entrevistas, programas de cultura, de buena música, pero quizás el 60% de lo que se transmite a través de una pantalla, ya sea a través de la TV por conexión de cable o por la computadora, a través del internet o cualquier dispositivo que nos permita entrar en contacto con una pantalla y con la red, pues definitivamente se puede ser tildado de TV basura. Programas que no edifican, programas que no ayudan. Recuerden algunos pensamientos que tocamos de la inspiración. Muchos pensamientos forman la historia no escrita de un solo día y tienen mucho que ver con la formación del carácter. Debemos vigilar estrictamente nuestros pensamientos, pues un pensamiento impuro deja profunda impresión en el alma. Un pensamiento malo deja una mala impresión en la mente. Esto es tomado de Mente, Carácter y Personalidad,
el tomo 2, la página 681 de Elena G. de White. Ahora, fíjense ustedes, aquí estamos hablando acerca de que tenemos que tener una mente renovada, una mente transformada, una mente dirigida por el Señor con principios eternos para poder formar en nosotros ese carácter para el reino de los cielos. Entonces, eso quiere decir que si a un niño se le permite formar un carácter bajo la premisa que pueda haber a través de la televisión, bajo pensamientos malos, bajo mentiras, bajo engaños, bajo violencia, creo que el resultado es obvio. No se formará un carácter para la gloria y la honra del Señor. Y más en este tiempo que estamos viviendo, es importante recordar que la palabra del Señor nos invita, y el Señor nos invita a transformar nuestra mente, a transformar nuestros pensamientos. Y esto, mis queridos amigos, no podemos hacerlo por nosotros mismos o por desarrollar algún tipo de capacidad. No, esto lo hacemos a través de la obra del Espíritu Santo, que el cual llega hasta nuestras vidas, transforma nuestra mente cuando estamos entonces conectados con el Dios Todopoderoso. Recuerda esa cita importante que leímos de Patriarcas y Profetas, la página 490. La mente no desciende inmediatamente de la pureza y la santidad a la depravación, la corrupción y el delito. Se necesita tiempo para que los que fueron formados en semejanza de Dios se degraden hasta llegar a lo brutal o satánico. Bueno, repetirlo. Se necesita tiempo para que los que fueron formados en semejanza de Dios se degraden hasta llegar a lo brutal o satánico. Por la contemplación nos transformamos. Repito, por la contemplación nos transformamos. Entonces, al nutrir pensamientos impuros en la mente, el hombre puede educarla de tal manera que el pecado que antes odiaba se le vuelva agradable. Pero nos hemos sentado por un momento a pensar y a meditar y a evaluar qué es lo que están viendo nuestros hijos, qué es lo que están viendo nuestros jóvenes. Queridos padres, ¿se han sentado ustedes alguna vez a hablar con su hijo ya en edad juvenil, a preguntarle cuáles son sus amigos que tiene a través de las redes sociales, qué es lo que se permite él, a qué grupos pertenece, qué es lo que está observando, qué es lo que está llenando su vida? Pues creo que es importante. Bien, vamos en este momento a comenzar a hacer un análisis de algunos programas de televisión de tilde infantil. Recordemos algo importante. Cuando se presenta un programa de televisión, o sea, de pasar un programa de televisión en algún canal, se siguen algunos parámetros y algunos criterios para poder ser presentado, para darle la clasificación de programas de tipo A, tipo B o tipo C. En este caso, esto es motivado al tipo de mensaje que pueda llevar. Los programas de tipo A deberían de ser programas aptos para que los niños menores de edad, para que cualquier persona lo pueda ver y pueda entonces recibir un beneficio para el desarrollo mental o el desarrollo de su vida como persona. Ahora, fíjense ustedes que este tipo de programa no debería de llevar consigo ni golpes, ni patadas, ni cabezazos, ni puñetazos, ni insultos, ni cachetadas, ni ningún tipo de carácter violento. Pero cuando nosotros observamos, por ejemplo, El Chavo del Ocho, este programa, detrás de las miles de ocurrencias que pasan en la vecindad del Chavo, las miles de ocurrencias que ocurren allí entre el Chavo y los diferentes personajes que hacen vida en la vecindad, pues nos encontramos con que podemos ver entonces batazos, podemos ver cachetadas, doña Florinda siempre golpeando a don Ramón, podemos ver cómo Kiko recibe muchos golpes, se producen golpes con martillos, golpes con ladrillos. El señor Barriga, cada vez que llega a la vecindad, es recibido por un golpe por el Chavo del Ocho. Y además de eso, entonces podemos ver nosotros escenas donde ocurren algunas escenas con espiritismo. Ejemplo, cuando se habla de la bruja del 71, cuando al Chavo le da la chiripiolca por algún tipo de evento donde siempre se recurre que se vieron un fantasma, vieron algún muerto o alguna cosa por allí que tiene que ver con el mundo de los espíritus. Ahora, todo eso ocurre sencillamente en una hora de programa. Usted observa el Chapulín Colorado y también el Chapulín Colorado tiene este tipo de escenas. Ahora, lo más trascendental de este tipo de programa es que es clasificado como un programa de tipo retrógrada. Es decir, en lugar de permitir que se avance en el desarrollo intelectual, personal, del carácter de la persona, del niño sobre todo, lo que se permite más bien es que el niño retroceda. Entonces usted escucha a su hijo
de tantas veces, repetidas veces que ha visto el Chavo, usted lo escucha repetir las mismas palabras, actuar de la misma manera y comportarse incluso como los personajes de la televisión. Ahora, este programa es supuestamente un programa familiar y un programa para todo público, pero fíjense todo lo que ocurre en una sola hora o 30 minutos de programa de este tipo. Seguimos avanzando. Podemos encontrarnos también con un tipo de programa como Peppa Pig. Regularmente, cuando usted observa las series de dibujos animados o cualquier tipo de comiquita, usted puede observar que allí siempre se llama y existe la mamá perrito, el papá perrito, la mamá vaquita, el papá caballo, el papá gatico, la mamá gatica. Pero Peppa Pig tiene una particularidad interesante. Además de hacer y bueno, además de utilizar una expresión para denigrar lo que tiene que ver con los padres, porque allí se llama entonces a mamá cerda, papá cerdo, y estas expresiones cuando llegan a la mente del niño, pues prácticamente ven que pueden entonces hacer cualquier tipo de acción porque sus padres son unos cerdos o o su papá es un cerdo. Fíjense ustedes que Peppa Pig repite mucho el no, no lo hago, no, el niño chiquitico que anda siempre con el hermanito de Peppa, que anda siempre con un peluchito, y entonces esto lo copia automáticamente el niño que lo ve. Peppa además es un programa exclusivamente para niñas, pero los niños lo ven. Por eso usted ve que hay ciertas cosas que de repente en el niño dejan un trasfondo y dejan un tipo de enseñanza que va fuera de los principios correctos que para un programa de niño debería de presentarse, que es lo que es formar en él principios educativos y de buen desarrollo para su carácter. Además de eso, ya las nuevas series de Peppa Pig incluye entonces familias de género. Ya hay entonces familias donde son dos varones con uno de los personajes o dos hembras. En este caso ya puede ser una vaca, puede ser un perro, no sé, en el lado femenino, pero son dos del mismo género con uno de los personajes niños. Entonces, fíjense ustedes cómo se distorsiona lo que tiene que ver con el concepto real de la familia. Y esto, pues, sencillamente pasa cuando su hijo está viendo este tipo de programas, usted está quizás ocupado y el pequeño está allí recibiendo todo ese tipo de información. Tenemos otro tipo de programa, quizás su hijo lo ve, y es Ben 10. Ben 10 es un programa donde un jovencito tiene entonces un reloj que lo coloca del lado izquierdo en su mano, y entonces con ese reloj puede controlar a otros personajes cuando él entonces presiona el reloj en una situación de peligro. Entonces esos personajes llegan y toman control de la vida de Ben en este caso, para poder entonces darle ciertas habilidades. Pero si usted puede observar los personajes detenidamente, cada uno de estos personajes que toman control o que supuestamente Ben toma control de ellos, estos personajes tienen los ojos con un color diferente, y cuando usted puede observar eso, usted puede darse cuenta que esto indica un control o una posesión, en este caso mental, ¿ok? Y hay personajes, prácticamente todos esos personajes son figuras con formas de demonios o figuras que están fuera de la realidad normal que una persona puede ver. Regularmente todos salen de un mundo espiritual, de un mundo astral, y vienen y toman control de lo que es Ben 10 para entonces convertirlo supuestamente en un superhéroe que va a luchar y va a defender. Pero fíjense toda la cantidad de violencia, la cantidad de efectos que hacen que su hijo quede completamente hipnotizado y abstraído de la realidad, específicamente los varoncitos, y luego cuando terminan de ver Ben 10, usted los ve que están por allí dando patadas, golpes, brincando y creyendo que son Ben 10 y llamando a alguno de los personajes que vieron en la serie, en este caso Ben 10. Es un programa altamente violento, no debería ser visto por nuestros hijos. Tenemos también otro programa de dibujos animados que también lo ven mucho los niños, y es Jorge el Curioso. Jorge Curioso es la historia de un monito que tiene actitudes como de niño, pero entonces lo interesante de la serie es que Jorge Curioso, de una manera muy subliminal, de una manera muy sutil, le enseña a su hijo a mentir. A Jorge le dejan cuidando alguna casa, le dejan cuidando algo, entonces Jorge lo pierde, Jorge lo parte,
y durante todo el programa, Jorge pasa haciendo mil cosas para tratar de arreglar el asunto y para tratar de resolver el problema en que se ha metido. Cuando al final llega la persona o llega, en este caso, los adultos que están dentro de la serie y le preguntan cómo estuvo todo, Jorge termina diciendo que todo estaba bien. Y usted ve que detrás de todo eso hay una serie de eventos que ocurrieron porque Jorge cometió algo que se llama travesura, pero que él trata de solventar y al final termina mintiendo diciendo que todo está bien. Entonces, Jorge el Curioso de una otra manera enseña a sus hijos a mentir, sin caer en el hecho de que las actitudes de Jorge son un poquito de niño hiperactivo, de alguien que siempre está inquieto, no puede quedarse quieto, no obedece, no cumple reglas, y todo eso se transmite entonces a nuestros hijos. Otro tipo de comiquita que quizás sus hijos puedan estar viendo también es en este caso Mi Pequeño Pony o My Little Pony, ¿ok? Es una serie donde aparecen una serie de ponis con algunas formas extravagantes un poquito en lo que tiene que ver con su manera de vestir y manera de actuar. Lo que me llama la atención mucho de este tipo de programa donde aparece magia, brujería, hechicería, aparecen estrellas, aparecen hadas, aparecen varitas mágicas, viajes astrales, etcétera, y todo eso tiene que ver, recuerde, tiene que ver con el mundo espiritista. Aparece dentro de los pony uno que se llama Rarity, y Rarity es un pony varón. Ahora, si usted puede observar bien y se da cuenta, Rarity tiene pestañas muy delineadas. Rarity utiliza un color morado que tiene mucho que ver con el color que se utiliza también dentro de la bandera de Orgullo Gay o dentro de la bandera de estas organizaciones que hoy en día defienden lo que es el género. Entonces, fíjense la manera como de manera subliminal se disfraza un niño o un varoncito, en este caso, disfrazado de niña, y suele colarse, ¿no? Entonces, creo que el mensaje que tiene Mi Pequeño Pony, además de todo lo que tiene que ver con magia, brujería, hechicería, precisamente con este otro asunto, no es lo mejor y no es indicado para que uno de nuestros hijos pudiera estar observando este tipo de programa. Recuerde lo que hemos analizado en el inicio de esta serie. Una sola hora de televisión de este tipo de programa puede transformar, puede moldear, puede colocar semillas que a la larga darán su fruto y después entonces vendrán situaciones difíciles de controlar. ¿Por qué? Porque se están permitiendo desde una edad muy temprana, cuando el niño debería de tener entonces principios más sólidos, principios más claros, principios que le permitan a él ir desarrollando un carácter firme y un carácter bien equilibrado. Y recuerde que solamente el Señor y solamente la Biblia y solamente la palabra de Dios puede dar este tipo de desarrollo íntegro y completo en la mente de nuestros hijos y en la mente de todos aquellos que queremos que el Señor nos guíe y el Señor sea el que nos dirija en todo tiempo y en todo momento. Otro tipo de programa que también tiene una gran influencia sobre los niños hoy en día son los que pueden hacer que su hijo escape de la realidad, porque entonces a través de colores muy intensos, cantos, música, formas geométricas, movimientos, hacen que su hijo pueda salir de la realidad. Por eso usted ve que el niño, cuando ve este tipo de programas, por ejemplo, Bad Jardigans, Cocomelón, Trifutón, otra serie, no recuerdo ahorita tantos programas que pueden existir con respecto a este asunto, hacen que su hijo se pare frente al televisor y entonces comience a copiar lo que él está viendo. Ejemplo de eso tenemos, un programa, quizás algunos de sus hijos lo puedan ver, es Trifutón. Trifutón es un hada macho. Ahora, es interesante esto porque aparece Trifutón montado en un árbol y él es un hada, ¿ok? Y entonces recuerde que las hadas también tienen que ver con el género de los duendes y también tiene que ver con esto, con el género de los demonios. Ahora, lo interesante del caso es que su hijo es expuesto a una sesión en la cual él entra en dominio con lo que este personaje hace. Trifutón en este caso se para y le dice que sigan los movimientos y luego les dice que tienen que hacer una serie de movimientos de las manos para luego al final dar algunos giros
y entonces poder obtener un resultado para poder viajar a otro mundo, enfrentarse a una serie de aventuras. Igual ocurre con lo que nuestros hijos ven, que también se llama La Casa Mágica de Mickey. Más adelante vamos a hablar un poco también de ese programa. Tenemos también las películas de Disney. Sobre todo, casi todas las películas de Disney, casi todas las comiquitas de Disney, giran en torno al espiritismo, a la magia y a la brujería. Siempre está el personaje principal que se queda sin padre, que queda huérfano, al final lucha con uno malvado, entonces aparece una hada, aparece un genio, aparece alguien que le concede deseos o se le desarrollan poderes para al final luchar contra el mal, para al final luchar contra todos los que están en contra de él y obtener entonces al final el reino o lograr obtener la victoria. Fíjense en el caso del Rey León. El Rey León es la historia de un pequeño león que nace en una manada, pero el tío, celoso por ocupar el trono también, tiene una lucha allí con el padre, hace que caiga sobre una estampida de ñus, de animales que están corriendo, él muere, entonces el pequeño león tiene que huir y queda prácticamente solo en la selva y después se consigue con dos animalitos bien interesantes, Simba y Pumba, que viven la vida como mejor les parece, y ellos pronuncian una frase que todo el tiempo dicen, Hakuna Matata, como que nada pasara y la vida hay que vivirla como mejor les parezca. Lo cierto es que Simba, perdón, el personaje, en este caso, que más adelante es conocido como el Rey León. Entonces él crece sin principios, crece sin ningún tipo de límites, sin ningún tipo de dominio propio. En una de las escenas, cuando el brujo, que es un mono, se da cuenta que está vivo, lo busca y le dice que él es el que está llamado a dirigir la manada y a salvar la manada. Simba tiene un encuentro espiritista con el padre, Mufasa, que está muerto, y él le dice que él es el elegido. Él no lo quiere aceptar, cae, y cuando se para sobre la colina se levantan unas hojas, y cuando se detiene allí la imagen, se puede ver cómo la formación de estas hojas marcan la palabra sex. ¿Ok? Ahora, si pasáramos más tiempo analizando algunos de las comiquitas de Disney, podemos ver que se juega mucho con el sexo, de una manera allí subliminal, de una manera muy simulada. Este tipo de imágenes pueden llegar a la mente del niño. Entonces, comienzan a sembrar semillas, comienzan a sembrar principios contrarios a los principios que debe de tener un niño para poder desarrollarse, y por eso usted ve que al dar frutos comienzan a verse ciertas características en nuestros hijos o en los niños que están en su hogar, que entonces les llevan a vivir fuera del orden normal que debería tener un niño que se está desarrollando. Todo producto de lo que ve dentro de la televisión. También tenemos otro programa de tipo violento que pareciera que no es así, pero cuando su hijo llega a la casa, si él lo ve, prende el televisor y enseguida se queda allí como que hipnotizado con este tipo de programa, y son las chicas superpoderosas. Las chicas superpoderosas surgen de la mezcla de varias fórmulas, donde el doctor mezcla varias cosas, pero se pasó con la fórmula X, entonces creó, ¿no?, 3 niñas, Bombón, Bellota y Burbuja, las cuales tienen unos poderes bien interesantes que luchan contra el mal. Es interesante que cuando su hijo se expone a las chicas superpoderosas, entonces hay intervalos de tiempo. Intervalos de tiempo que lo que hacen es enganchar a su hijo. Es decir, él puede ver primero escenas muy tranquilas para luego entrar en escenas completamente violentas, escenas de mucha acción, luego baja, luego vuelve unas escenas de mucha pausa para luego volver a entrar a escenas violentas para luego ir. Entonces, en ese zigzag o en ese subir y bajar o en ese compás que marca la pausa y la acción, hace que su hijo se quede completamente enganchado dentro de lo que son las chicas superpoderosas. No he conseguido ninguna connotación en lo que tiene que ver con sus nombres, Bombón, Bellota y Burbuja. Cada una de ellas tiene un carácter diferente, pero lo que sí me llama la atención son los personajes contra los cuales ellas luchan. Uno de ellos, voy a mencionarles simplemente 4 de los muchos personajes de los cuales ellas luchan. Uno de ellos, el primero, es Abracadabra. Abracadabra es un muerto, aparece a la medianoche, hermano querido y amigo que me escucha. Eso tiene que ver con espiritismo. Luego tenemos a otro que se llama Coco. Coco es una ranita vestida de blanco, y cuando él aparece también a la medianoche y aparece rodeado de calaveras, de demonios y de duendes. Eso también tiene que ver con espiritismo. Luego tenemos otro personaje que es prácticamente
el antagonista, el archienemigo de ella, y es el mono que se llama Mojojojo. Mojojojo tiene la cabeza alargada, también es el personaje que más lucha con ella. Pero es interesante, mi querido hermano, que en el inglés y en la forma de hablar en las zonas populares en los Estados Unidos, el término mollo o mojojojo tiene que ver con el órgano, para identificar el órgano sexual masculino. Por eso es que usted ve que el mono tiene la cabeza alargada, ¿ok? Ahora, uno de los personajes que más causa impacto, pero que muchos niños lo ven y cuando aparece prácticamente acapara su atención, es el que se llama He o él. He tiene cara de demonio, mitad cuerpo de hombre, mitad cuerpo de mujer y es homosexual. Ahora, yo le pregunto, ¿qué está viendo su hijo o por qué se le permite a nuestros pequeños ver la chica superpoderosa? Sencillamente por tenerlos tranquilos, porque no tienen nada que hacer o porque es mejor tenerlos así para que ellos puedan estar tranquilos. Creo que deberíamos entonces sentarnos y evaluar y revisar qué es lo que nuestros hijos pudieran estar viendo. Dentro de ese orden de comiquitas o programas de televisión que manejan mucho lo que tiene que ver con la brujería, también nos encontramos con lo que son los padrinos mágicos. Los padrinos mágicos son dos personajes, Cosmo y Wanda, que solamente los puede ver Timmy Turner dentro de la serie. Esto es interesante porque en la brujería existe algo que se llama familiar. El familiar es un demonio que se le asigna a una persona según lo que presenta la brujería y solamente ellos lo pueden ver. Entonces fíjense que Timmy Turner, que es el personaje principal, él solamente puede ver a los padrinos mágicos, ¿ok? En este caso ellos le conceden cualquier tipo de deseo, cualquier cosa, y Timmy gira en torno a todas las travesuras que hacen estos pequeños, permítame utilizar la palabra correcta, estos pequeños demonios que invaden la vida de este pequeño personaje. Y así tenemos otros más. Futurama, por mencionárselos nada más, es un programa netamente para adulto, pero nuestros hijos también lo pueden ver. ¿Ok? También tenemos Padre de Familia, es un programa exclusivamente para adultos. Si su hijo lo está viendo, mi querido hermano, no lo permita, porque es un programa que tiene mucha pornografía, mucha violencia, también tiene mucha distorsión de lo que tiene que ver con los roles dentro de la familia y también hay homosexualismo. Llegamos así también a una serie que es increíble, tantas temporadas y todavía sigue viéndose y es Los Simpson. Dentro de Los Simpson ocurren muchas cosas que definitivamente no debería permitirse verse dentro de los hogares. Hoy en día algunos observan Los Simpsons para ver si dan algún tipo de predicción y la gente pareciera que está detrás de estas series, ¿no? Pero fíjense que detrás de todas las ocurrencias de Bart, de Lisa, de todo lo que vive Homero, pues hay otra serie de cosas donde pues ocurren, ¿no? Situaciones que salen fuera de lo que son los principios y de los principios, los fundamentos que debería de tener en este caso una familia. No deberíamos de permitir que nuestros hijos pudieran contemplar este tipo de programa. Otras series que quizás su hijo lo ve, solamente se las voy a mencionar. Monster High es algo interesante donde aquí los monstruos que antes, quizás en nuestra generación, veíamos como algo terrible, ahora sencillamente se presentan como jóvenes a la moda, jóvenes modernos, y entonces usted ve que utilizan vestimentas para disfrazar lo que tiene que ver con el hecho de que son muertos y son seres que están muertos y que siguen viviendo, o que son personajes sacados directamente del mundo demoníaco, el mundo de la brujería y de la hechicería, y ahora son aceptados por nuestros muchachos. También tenemos otro programa de este tipo y es La Casa del Búho, donde también entonces se utiliza mucho la magia y la brujería para entonces, detrás de aventuras que resolver, pues entonces se presenta todo este tipo de elementos. Una película que también se vio mucho y se utilizó como supuestamente para motivar a los niños porque les enseñaba cómo hacer las cosas bien y salir adelante y esforzarse por luchar para obtener las cosas, es Raya y el último dragón. Una película que se ha convertido también en una serie que es netamente espiritista. Creo que está de más mencionarle lo que la Biblia habla sobre el dragón y también estaría de más mencionar sobre lo interesante de la espada que tiene Raya, en este caso, que tiene forma de serpiente y lo que en la Biblia significa la serpiente. Y así, apreciados hermanos, también puedo mencionar Sailor Moon, que es un tipo de anime japonés y tiene también mucho que ver con espiritismo,
¿ok? Y detrás de lo que son la media luna, estrellas, el color amarillo, transformaciones, viajes, cambios, magia, ocurre una serie de eventos que prácticamente hipnotizan, en este caso, al joven o al niño que lo está viendo. Paw Patrol es también una serie la cual los pequeñitos, desde 3 añitos hasta quizás 5 años, 6 años, ven mucho, ¿no? Aunque también he observado como como madres en el coche de su niño o en la cunita, les ponen el celular y les ponen esta serie y los niños quedan completamente detenidos allí, metidos en la pantalla, ¿no? Paw Patrol es una serie donde aparecen exactamente 7 perritos que se transforman y cada uno de ellos ocupa una diferente posición según sus capacidades para entonces luchar contra situaciones que se presentan en el lugar donde ellos viven. Ahora, lo interesante de Paw Patrol en las series nuevas es que ellos ahora tienen transformaciones más, lo que se conoce en el mundo espiritual como que de nivel espiritual más alto. Es decir, ellos ahora son transformados entonces por rayos que aparecen, estrellas que lo toman, los cambian y ahora entonces ellos pueden tener más inteligencia, más poder, más fuerza y al final entonces, si no existiera Paw Patrol, imagínense lo que pasaría allí en la villa o en el lugar donde ellos viven. Y esto abstrae completamente e hipnotiza la mente de sus niños. Lo sacas de la realidad y en lugar de formar principios y valores, lo que está haciendo es abstraerlos de la realidad y llevarlos a un mundo imaginario. Cuando nosotros leemos el capítulo número 72 del Espíritu de Profecía, allí la recomendación de la inspiración es que debemos de tener cuidado con lo que nuestros hijos ven. Dice la inspiración que a tan corta edad son expuestos a muchas situaciones que no pueden dominar y que si no se controla, entonces van a deformar su carácter. Pero pareciera como que los padres piensan que mientras el niño esté tranquilo no hay ningún tipo de problema. La casa de Mickey Mouse o la casa mágica de Mickey Mouse es un programa que también tiene mucho espiritismo. Fíjense que este tipo de programa también hace que su hijo quede completamente abstraído de la realidad y comienza a interactuar con lo que es el dibujo o la serie que está viendo y el dibujo animado. Mickey aparece, comienza a hablar, les dice desde el lado de la pantalla, hola, ¿cómo están? El niño de este lado prácticamente responde o con la cabeza responde a lo que Mickey está diciendo y luego les dice que hay que decir las palabras mágicas para poder entonces llamar a su casa. Y él les dice, ¿conocen ustedes las palabras mágicas? Y automáticamente de este lado los niños pues pudieran decir sí o no. Entonces él les repite las palabras mágicas y les dice Miska, Muska, Mickey Mouse. Y estas expresiones apreciadas cuando nosotros nos vamos al antiguo hebreo, pues tiene que ver prácticamente con una frase que se utiliza para invocar, en este caso, un supuesto demonio que lleva como título Mickey. Y aparece entonces allí la casa mágica de Mickey donde ocurren muchísimas cosas. Ahora, es interesante que Anton LaVey, el fundador de la iglesia satánica, él decía que para poder controlar la mente de los niños había que utilizar magia, color, y había que utilizar también música. Todo esto mezclado hacía que se cambiara la realidad y entonces los niños quedaban completamente atrapados. Quizás por eso será que cuando uno ve un tipo de serie de Disney en este caso, usted puede ver que hay mucha magia, mucho color, hay mucha brujería y hay mucha música, hay muchas estrellas moviéndose, ¿no? En todo este caso, y pareciera que las personas quedan entonces completamente sacadas de la realidad. Y es increíble también ver cómo los jovencitos cuando están enamorando a una muchacha, también entonces van y le regalan un Mickey, o le regalan algún personaje de esta marca y pareciera que la otra persona lo recibe y agradece, ¿no? Como este personaje entonces, además de todo lo que representa, también les está hablando supuestamente de amor y están todos completamente hechizados y abstraídos de la realidad en este caso. Bien, fíjense que también hoy en día ocurre algo muy interesante, ¿no? Todas las niñas quieren ser princesas a través de los diferentes personajes que también pasan en estas series de Disney. Las diferentes princesas, en este caso son muchas, no recuerdo los nombres de todas, pero algunas están allí, que si Blancanieves, Cenicienta, la princesa que sale en La Bella y la Bestia, Pocahontas, etcétera, y todo este es el modelo a seguir, ¿no? Entonces usted ve que las niñas, entonces con que les den
una corona o con que les den una faldita para parecer princesas, ya con eso están bien. Y entonces se define un patrón que en realidad no es el que debería de tener una niña. Y todas quieren parecerse entonces a la princesa que ven dentro del programa de TV o dentro de la serie que están viendo. Hay una serie de televisión que tiene mucho que ver con esto y es una niña que se llama Diana. Diana y sus aventuras, en este caso. En otros, todo depende de la traducción del país donde se presente, pero Diana es la historia de una niña súper consentida, que tiene muchos regalos, tiene mucha ropa, tiene muchas cosas y ella sencillamente hace las cosas a su manera. Y cuando no se le da algo, pues sencillamente no, Diana grita, Diana patalea porque quiere tener todas las cosas. Y este tipo de programa lo ven nuestros hijos. Lo cierto es, mis queridos hermanos, ya para ir terminando esta sección, que definitivamente nosotros debemos de estar muy atentos con lo que ven nuestros hijos. Mire, permítanme mencionarles algunas de las muchas series que también quizás hoy están viendo sus hijos. Son muchas, quizás el tiempo no nos da para analizarlas todas, pero dentro de todas la mayoría de series, ¿no?, que dentro del 2024 los niños vieron, se encuentran las siguientes. Jurassic World, teoría del Dinocaos, ¿ok? Aquí ocurre algo interesante. Aquí se mezcla lo que tiene que ver con el concepto de evolución, también mezclado con espiritismo, y hace que el niño quite de su mente lo que tiene que ver con la creación y con Dios. Los Padrinos Mágicos, un nuevo deseo. Este es el nuevo avance en lo que son los Padrinos Mágicos. Ahora hay más brujería, ahora hay más hechicería, ahora hay más de todas estas cosas. Papá por conveniencia. Allí ocurren algunas cosas que definitivamente rompen lo que tiene que ver con el patrón y los principios que debe tener una familia. El campamento Snoopy, Iwayuu, Zombies, la serie reanimada, etcétera, entre otras series. Lo cierto de todo esto, mi apreciado amigo y apreciado hermano, es que todo esto lo que hace es distorsionar lo que tiene que ver con los principios y con los valores que una familia debería de tener. Por eso es que quizás su hijo, cuando se acuesta, entonces comienza a gritar, se despierta con pesadillas, o quizás su hijo no está obedeciendo, no quiere hacerle caso, no quiere prestar atención, ya no quiere ir al culto, ya se quiere parar tarde, o quizás el jovencito, 15 años, 16 años, usted piensa que no, está en una edad difícil, pero entonces esa supuesta edad difícil se le hace más difícil cuando se le agrega entonces un celular inteligente, una laptop o un iPad. Entonces se permite que hasta ciertas horas de la noche ese muchacho, y es la mente de ese jovencito o de esa jovencita, siga consumiendo y sale completamente de lo que es la realidad y rompe con todos los principios que debería de tener. Mira lo que dice la palabra del Señor, el Salmo 101. Yo no sé en qué estaba pensando David en ese momento, pero inspirado por el Espíritu Santo, David escribe lo siguiente. Dice: entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acerca a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Y así sigue diciendo y describiendo cómo David había prometido que sus ojos no iban a ser colocados para permitirse ver o contemplar asuntos que no fueran conforme a la voluntad del Señor. Ahora, después de todo esto que hemos analizado hoy, le pregunto, mi querido amigo y mi querido hermano, ¿será que es importante que nosotros nos podamos sentar y con un criterio, claro podamos evaluar lo que se está viendo en nuestras casas? ¿Será que es importante que podamos nosotros considerar qué tipo de programa están viendo nuestros hijos? ¿Qué están recibiendo ellos? ¿Qué tipo de información están recibiendo? ¿Será que es importante que como familia podamos unirnos para poder, con la ayuda del Espíritu Santo y con la ayuda de nuestro Señor, levantar un altar para gloria y honra del Señor que pueda blindar nuestro hogar para poder permitir que nuestros hijos puedan crecer bajo principios y convicciones firmes y fundamentos firmes que puedan servirle más adelante? ¿O será, mi querido hermano, que nuestros hijos están tan llenos de este tipo de programación basura que a veces pensamos que ya no hay solución? Mientras exista gracia, mientras exista intercesión en el santuario celestial, todavía hay solución. Mientras nosotros podamos entonces acercarnos a Cristo Jesús y decirle: Señor, ayuda a nuestras vidas, todavía el Señor puede salvar la mente, salvar el corazón de nuestros pequeños y ayudarnos con principios claros y con herramientas claras y con convicciones a tener
esos valores para poder presentarlos y que nuestra familia sea para la gloria y la honra del Señor. Recuerde, mi querido hermano, que lo que sembremos hoy o lo que permitamos que se siembre hoy en la mente, mañana dará sus frutos. Por la contemplación nos transformamos. Entonces es importante que podamos contemplar, como dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:8, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bueno. Si hay algo amable, algo bueno, algo digno de alabanza, dice el apóstol, en eso pensad. Así que es importante que podamos nosotros reflexionar y tomar decisiones correctas. Vamos a orar. Querido Señor, gracias te damos por tu amor, gracias por tu bondad y tu misericordia. Padre Celestial, gracias por enseñarnos estas verdades. Quizás, Señor, pueda ser difícil porque nos damos cuenta que en nuestro hogar están pasando todas estas cosas. Quizás nuestros hijos, quizás los hijos de los que están viendo este video puedan decir, esto está pasando en mi casa. Te quiero pedir, Señor, que les puedas ayudar, que les puedas dar sabiduría, que les puedas guiar y que ellos puedan tomar decisiones correctas, que puedan entender que mientras exista gracia todavía hay oportunidad, todavía podemos nosotros salvar nuestras vidas, restaurar nuestras vidas y hacer todo para la gloria y la honra del Señor. Bendice los niños, bendice los jóvenes, bendice las familias, Señor, y permite que puedan levantar esos altares para gloria y honra de tu nombre. Gracias por tu amor, perdona nuestros pecados, te lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. Será hasta nuestro próximo encuentro.